En el día de hoy voy a trabajar un tema que es bastante común. Estoy hablando de lo que tiene que ver con la infidelidad. Infidelidad que primero tendríamos que plantear qué entendemos por este concepto. El infiel o la persona infiel es infiel al otro, es infiel a sí misma o acaso no estaría siendo fiel a sus propios sentimientos. Te dejo esa inquietud para que empieces a pensar y a reflexionar al respecto. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la pareja, el concepto de pareja, es un concepto que habla de dos, de pares, de iguales. Que es en ese encuentro de dos hay un camino en común, hay intereses en común por un cierto tiempo de vida, ¿no? Y hay una palabra empeñada, especialmente desde un marco de exclusividad en la pareja, o sea, que uno o el otro van a estar solamente con esa persona. Salvando, digo, excepciones, por ejemplo, parejas abiertas, donde también hay un acuerdo, y el acuerdo será, bueno, no vamos a comprometer el amor, pero podemos salir con otras personas y saldremos una sola vez de manera ocasional y no podemos involucrarnos afectivamente. Si alguno de ellos se involucrara efectivamente, estaría también rompiendo ese acuerdo. Los acuerdos siempre son en el marco de las parejas y los que les sirva a las parejas. Pero bueno, vamos a tomar el concepto de infidelidad desde el punto de romper con una palabra empeñada, con ese decir nuestro o ese acuerdo que hemos establecido con el otro. La infidelidad se da cuando aparece un tercero, que ese tercero puede ser alguien real, un amante, puede ser una fantasía o puede ser un objeto de deseo. Y cuando hablamos de ese tercero, bueno, como les decía recién, puede ser un amante, puede ser el alcohol, la droga, puede ser una pareja idealizada, anterior, que tenga alguno de los dos, puede ser ese tercero el padre, la madre, el suegro, puede ser un hijo querido en contraposición al otro progenitor, puede ser también un trabajo, una vocación, un deporte. Es decir, que ese tercero viene a ubicarse en ese lugar o en esa suerte de foco de atención de uno de los dos, con el cual el otro tiene que competir para ganar el amor de la pareja. Uno de estos amantes, diríamos, tiene que ver, como decía recién, como en un objeto de deseo del otro, que puede ser el tema de las sustancias. Dígase sustancias, alcohol u otras drogas. Y encontramos que en la pareja a veces aparece uno de los dos vinculado a una sustancia en donde pasa a ser la adicción el foco de atención de la pareja. Y encontramos acá que el consumidor es el indigno, es el que lleva su vida por mal camino, es la persona despreciable, ¿no? Y por otro lado está la pareja, quien es víctima de toda esta situación, que persigue, que reprende, que busca que deje esa sustancia y se empecina en que el otro cambie, ¿no? Que es el que tiene el problema, es el que tiene el error. Y se establece un círculo vicioso en donde la pareja termina rechazando al consumidor y en este rechazo lo que termina provocando es que la persona que consume vaya a ese amante, a ese amor seguro que siempre está disponible, que es la sustancia. Como ese lugar de refugio, ese lugar de afecto, ese lugar de contención emocional, de anestésico emocional ante ese dolor y ante ese rechazo. Y mientras más consume, más rechazo tiene de su pareja, lo cual termina estableciendo un círculo vicioso. Otro de esos amantes tiene que ver con los celos infundados e irracionales, donde uno de los dos miembros de la pareja tiene esos celos que no tienen ningún fundamento, pero pareciera que en el fondo quiere que el otro realmente le fuera infiel. Es como una profecía autocumplida, es como si lo llevara, lo empujara a que el otro tenga un amante. Para que haya un amor entre dos y esa persona se quede excluida de ese amor que sienten esas dos personas, una de las cuales era su pareja. Para quedarse regocijándose en esas lágrimas, en ese lugar de víctima, de pobre de mí. Y hay que ver si en el fondo no hay una historia familiar donde esa persona no se sintió elegida por sus padres o tuvo que competir en ese cariño de sus padres ante sus hermanos. Entonces, este tercer amante tiene que ver
con esos celos infundados que lo que buscan es sentir que no es merecedora de ese amor. Otro punto que encontramos de amantes es cuando ya está la presencia real del amante, que por ahí más vinculado desde el plano de lo sexual, ¿no? Y encontramos a veces que puede aparecer el amante como ese aliviador. Por ejemplo, esto sucede muy a menudo cuando una de las dos personas no está disponible sexualmente. Incluso ve la sexualidad como algo molesto, difícil, algo con lo cual no se conecta, no tiene ganas, no tiene libido, ¿no? Y termina siendo un esfuerzo o una demanda constante que tiene su compañero ante el cual no quiere responder. Entonces aparece el amante como ese que viene a cumplir este rol que le termina aliviando. Es como si hubiera un pacto entre el amante y la persona a la cual le fueron infiel. Es como si ese amante le viene a sacar ese trabajo, ese peso del cual no está disponible. Entonces esto tiene algunos beneficios, porque muchas veces se preguntarán por qué hay parejas que sostienen una relación de amante. Bueno, tiene que ver con estos beneficios, porque en definitiva esto permite tener el statu quo, seguir manteniendo la pareja. El trabajo difícil lo hace el amante, porque es algo con lo cual quizás yo no quiero tener esas relaciones sexuales, y por lo tanto el amante termina haciendo ese trabajo difícil que yo no quiero llevar a cabo. Y por otro lado, la persona sigue manteniendo ese lugar de correcta, mientras la amante hace ese laburo con el cual ella no se quiere, o él no se quiere compenetrar. Entonces, fíjense cómo el amante acá viene a cumplir un rol de aliviador, un rol para mantener el statu quo de la pareja, para mantener esa estabilidad de la pareja, y no hay necesidad de romper ese vínculo, esa pareja o ese matrimonio. Después encontramos el amante como crisis. Es decir que con la aparición del amante, contrario al anterior que hablábamos, el amante acá viene a generar esa crisis, a romper esa estabilidad o ese statu quo de la pareja. Viene a ponerle palabras ahí donde no se animaban a ponerle palabras. Es esta relación que por ahí no daba para más, pero ninguno de los dos se animaba a decir, che, esto no funciona más. Entonces aparece el amante como esa palabra no dicha y viene a romper y a reacomodar la pareja, ya sea ante la separación, como crónica de una muerte anunciada, o ya sea que les permite darse una oportunidad para profundizar y para ver en realidad qué es lo que les estaba pasando. Y a veces conlleva o permite profundizar ese vínculo de tal manera que puedan continuar. También encontramos como otro punto el amante como venganza, como una forma de equilibrar la balanza ante el dolor que yo siento en esta relación de pareja. Así como a mí me causaron dolor, me causaron daño, que puede ser real o fantaseado, quizás el otro no tenía la intención de hacerme doler, pero yo en algún punto hago esta lectura que el otro me lo hace a propósito. Entonces aparece el amante como esa cuestión de revanchismo, de venganza, de generar el mismo dolor que yo estoy sintiendo, como una forma de anteponerme y devolverle esa estocada que el otro me dio a mí mismo. Otra forma también de entender a los amantes es desde una manera de repetición y de lealtad familiar. A veces se terminan repitiendo historias. Terminamos haciendo algo semejante que hicieron nuestros padres, así como uno de nuestros progenitores fue infiel. Por ahí terminamos repitiendo historias como una forma de sentirnos cercanos o como una forma de un amor clandestino que sentimos hacia ese progenitor, como una forma de sentirnos cercanos o cercanas a él o a ella, ¿no? U otra manera también que tiene que ver con ciertas lealtades es en esa cuestión de entrar en una competencia, o por ahí de niños, quizás tuvimos esa competencia de pelear por el amor de uno de los dos progenitores en contra del otro, ¿no? Y generalmente es, por ejemplo, por este amor de mamá en contra de papá. Entonces, de esta manera también se puso en juego, quizás en esa triangulación cuando éramos chicos, de esa forma, de ese amor clandestino con mi mamá en contra de mi papá, de haciendo esa alianza en contra del otro progenitor. Y entonces lo que terminamos haciendo es, en la vida adulta, ubicándonos en esos mismos lugares de triangulación como cuando éramos chicos, o terminamos ubicándonos en esos mismos lugares como lo hicieron nuestros progenitores en algún momento de su vida o de su historia, repitiendo nosotros esa misma historia. Y por último, encontramos
el amante como ese lugar por el profundo temor al abandono. Y entonces es más fácil tener varios amores para que nuestro corazón no quede atrapado con una sola persona. Es decir, por ese miedo a quedar atrapado en un vínculo determinado que involucre cierto compromiso y cierta profundidad, aparece el amante como una forma de salir de ese lugar en el cual yo siento que puedo perder ciertas libertades. Y entonces termino teniendo relaciones de amantes de manera constante, porque el amor no se compromete si se está entre muchos. Esto quiere decir que en el fondo hay un miedo real a tener un compromiso profundo. Y aparece el amante como una forma de salvación, de no quedar comprometido y de perder libertades. Bueno, te leo en los comentarios, quiero que me cuentes acerca de si a vos te pasó algo con el tema de la infidelidad, si vos considerás que la infidelidad es ser infiel al otro, es ser infiel a sí mismo o justamente ser fiel a uno mismo. Bueno, espero que te haya gustado, compartilo y nos vemos en la próxima. Abrazo grande.